¿Qué nos recuerdan los 16 días de activismo en contra de la violencia de género? Recordamos que todavía muchas mujeres y niñas están sufriendo violencia. La ONU simplemente en 2022 dijo que 736 millones de mujeres habían sufrido violencia. Y esto permea absolutamente en todos los ámbitos, en el ámbito deportivo, de las ciencias y por supuesto en el ámbito político no es la excepción. Es importante que recordemos que la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia a las Mujeres nos trae a colación por la visibilidad que debe de haber de la violencia que sufren día con día niñas y mujeres. El 25 de noviembre también es un homenaje a las hermanas Mirabal, las 3 hermanas dominicanas que lucharon contra el dictador Leónidas Trujillo y que alzaron su voz para defender sus derechos. Ellas se convirtieron en una fuente de inspiración para miles de mujeres que hemos seguido sus pasos y que, sobre todo en el ámbito político, hemos alzado la voz también por las que vienen detrás de nosotras. ¿Cuál ha sido el compromiso del Instituto Nacional Electoral para erradicar la violencia política en razón de género? Para la elección de 2021 establecimos esta 3 de 3 contra la violencia cuando no existía ni una reforma constitucional ni ninguna legislación que obligara a que lo hiciéramos, para que evitáramos que personas violentadoras llegaran a los cargos públicos. Lo establecimos en los lineamientos, lo establecimos también en el acuerdo donde pusimos los registros de las candidaturas que tenían que presentar una carta bajo protesta de decir verdad, diciendo que no eran unas personas violentadoras, que no habían sido sentenciadas por actos de violencia doméstica, de violencia sexual, que no eran personas deudoras alimentarias morosas, y a partir de eso hicimos investigación, no solamente nos quedamos con su dicho. Requerimos a varias autoridades para poder tener información de que efectivamente nos estaban diciendo la verdad. El instituto, a partir de eso, bajó algunas candidaturas en el marco de las elecciones de 2021, donde renovamos la Cámara de Diputados y Diputadas, bajamos 2 candidaturas de diputaciones federales en Sinaloa y una en Morelos. Desgraciadamente, después las autoridades jurisdiccionales devolvieron esas candidaturas, pero el INE, cuando se dio cuenta que sí actualizaban algunos de estos casos, canceló las candidaturas. Entonces, me parece que con hechos sí hemos demostrado este compromiso que tenemos en pro de la igualdad y de la erradicación de la violencia política contra las mujeres. ¿Qué desafíos enfrenta el INE en la lucha para erradicar la violencia política en razón de género? Desgraciadamente, muchas veces sigue existiendo reticencias para que las mujeres estemos en el espacio público y ejerzamos plenamente nuestros derechos político-electorales. Y por eso, desde el Instituto Nacional Electoral, hemos emprendido muchos mecanismos, muchos protocolos y muchas medidas para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Por supuesto, el ámbito legislativo nos ha ayudado que existan las postulaciones paritarias, pero desde la autoridad administrativa electoral tenemos que verificar que efectivamente estas se den, que las mujeres compitan en condiciones igualitarias, que se vaya construyendo una igualdad sustantiva. No es suficiente con que las mujeres sean postuladas en la misma cantidad que los hombres. Es necesario que compitan en condiciones de igualdad, es decir, que tengan el mismo acceso a radio y televisión, que tengan el mismo acceso a los recursos públicos para poder hacer campaña, y también los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en este rubro, porque es indispensable que hagan cobertura de las mujeres y además una cobertura libre de discriminación y de estereotipos de género para que realmente tengan oportunidades similares a los hombres para poder ser votadas. ¿Qué estrategias se han implementado para prevenir, atender y erradicar la violencia digital que enfrentan las mujeres que participan en la política? Tenemos un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género que hicimos con Meta. Tenemos un protocolo que hizo por sí solo el Instituto Nacional Electoral, en donde damos algunas estrategias también para poder combatir este tipo de violencia digital, e incluso ponemos también pues cómo se puede acceder para
presentar quejas ante el Instituto Nacional Electoral y las demás autoridades competentes. Es muy relevante que las mujeres no normalicen este tipo de violencia, porque lo que pasa en el ámbito digital trasciende a la realidad y también afecta la vida cotidiana de las mujeres. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero debemos también de recordar que algo que hay que hacer constantemente es alzar la voz. Desgraciadamente vemos que todavía se reproducen a veces roles, estereotipos de género en las coberturas que se dan de las mujeres. Y esto todavía es mucho más grave cuando vemos la violencia digital que sufren las mujeres en la política, y eso lleva pues a una especie de autocensura en donde las mujeres simplemente se retiran de estos espacios en lugar de poder tener esta cercanía con la ciudadanía. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos desde la academia, desde las autoridades, desde las organizaciones de la sociedad civil para erradicar este tipo de violencia que ha ido en aumento en cada proceso electoral. ¿Existe un avance significativo en la erradicación de la violencia política en razón de género? Yo creo que sí hemos ido mejorando. Justamente daba una conferencia donde hablaba sobre violencia política contra las mujeres en razón de género y veíamos que efectivamente habían aumentado las quejas en la materia. Por ejemplo, simplemente en 2018 se recibieron nada más 12 quejas en la materia, ¿no? Y para 2024, pues tenemos casi 200 quejas. Entonces, yo creo que este es un indicador, pues sí, por supuesto que tenemos que seguir trabajando, que las mujeres siguen sufriendo violencia cuando incursionan en la política, pero también es un indicador positivo, desde la perspectiva de que estamos viendo la cultura de la denuncia, las mujeres están acudiendo a presentar sus quejas, están confiando en la institución y por eso están acudiendo al Instituto Nacional Electoral a hacerlo. Y además están empezando a identificar la violencia política contra las mujeres en razón de género. No la están normalizando más, porque desgraciadamente lo que pasaba hace 20 años, por ejemplo, es que pensaban que era el costo que tenían que pagar para incursionar en la política y que tenían que aguantarse, y que incluso aguantarse era meritorio y era una muestra de fortaleza ante los hombres, de que pues ellas estaban ahí y aguantaban absolutamente todo y más se merecían el cargo. Ahora hemos visto que eso no es normal y que no debe de ocurrir y que no lo debemos de permitir. Entonces creo que también por eso hemos visto este número alto de quejas. ¿Cuál es el mensaje del Instituto Nacional Electoral en estos 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres? Es importante que ante todo hagamos escuchar nuestra voz y nunca más estemos silenciadas. El 25 de noviembre, los días de activismo, precisamente buscan eso, que visibilicemos la violencia que siguen sufriendo niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, día con día, para que veamos que verdaderamente existe y que tenemos que seguir trabajando para erradicarla. Hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo, por supuesto, desde distintos ámbitos, como decía, pero lo importante es concientizarnos de que la violencia no es normal, ni siquiera esa violencia simbólica que quiere mermar nuestras capacidades a partir, por ejemplo, simplemente de no tomar nuestra opinión, no considerar nuestros puntos de vista, no darnos crédito por lo que decimos. Ese tipo de cuestiones también son violencia que no debemos de permitir más. Y por supuesto, otro mensaje muy potente que viene ahora desde Francia es que la vergüenza debe de cambiar de bando, como lo dijo Gisèle Pelicot.